Gloria al Señor, amén. Creo que ya estamos bien, ¿verdad, hermanos? O la hermana que está allá en cabina, ¿cómo estamos? ¿Bien? Creo que sí, ¿verdad? Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Si gustan pueden tomar su lugar. Todos, por favor, también los que están aquí conmigo. Muy bien, ya estamos listos. Hechos 21 y 22. Damos la más cordial bienvenida también a los hermanos que se conectan con nosotros a través de las redes sociales, y comparta la transmisión, que es muy importante que podamos compartir la transmisión siempre y poder dar a saber, ¿verdad?, de parte del mensaje del Señor. Así es que vamos a mirar Hechos capítulo 21 y 22 y estaremos tocando el arresto y defensa de Pablo. Poder revisar algunas cositas que ahí están es muy importante para darle seguimiento al libro de los Hechos, que nos quedan varios capítulos todavía, y poder aprender de la conducta de la iglesia del principio, hermanos, y los riesgos, ¿verdad?, que hoy hoy tenemos ciertas persecuciones, pero no comparadas con las que tuvieron los padres apostólicos, o mejor dicho, la iglesia apostólica. Es muy diferente. Hoy nuestra persecución, que apenas está desatándose, diría yo, hace algunos años, no sé, tal vez unos, considero unos 8 años apenas, que hemos logrado mirar cómo ha crecido con fuerza un grupo que anda por ahí, que está abarcando todos los ámbitos mundialmente hablando, y que está de alguna forma estableciendo representantes en todos los medios, hermanos, medios periodísticos, académicos, educativos, políticos, civiles, en todo lugar. Y hay una línea de pensamiento que va creciendo cada día más, que nos está a nosotros cerrando muchas puertas, pero es profético, porque la Biblia dice que como los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Para nosotros eso tiene que ser una señal, pero a la misma vez debe de preocuparnos de revisar las pisadas apostólicas para saber el proceso de lo que va a suceder, porque ahí está claro, está escrito que va a haber persecución, que va a haber ataques de los mismos aparentemente que predican el evangelio. Y eso lo vamos a ver hoy, hermanos, porque hay un movimiento que está hoy en día creciendo también bastante religioso. Me refiero a un movimiento religioso que ataca mucho a la iglesia cristiana, muchísimo, y muchos han caído en sus redes. Y entre esas redes han resultado que se han hecho judíos o se han hecho israelitas, y muchos hermanos han seguido con las enseñanzas judaicas y han deshecho la gracia para poder darle lugar a lo que sería la tradición de la ley mosaica y de las tradiciones judías. Pero nosotros pues no somos ni judíos ni tampoco estamos bajo el pacto de Moisés, estamos bajo el pacto de Cristo, que es un nuevo pacto sellado en sangre preciosa, como lo platicamos y lo revivimos hoy, el pacto en Cristo Jesús. Así es que Hechos 21, vamos a mirar, nos quedamos pendientes de cuando a Pablo se le avisa que habían unos judíos que lo querían arrestar o hacer daño, que eran muy celosos de la ley. Pero resulta que estos judíos, en cuanto vieron que Pablo llegó a Jerusalén, inmediatamente lo agarraron. Entonces vamos a mirar desde el verso, para darle seguimiento, 30 del capítulo 21 del libro de los Hechos, y luego entramos en el 22.
Cuando dice, se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que todo Jerusalén estaba en confusión, e inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Mire cómo lo tenían. Entonces el comandante llegó y lo prendió y ordenó que lo ataran con 2 cadenas y preguntaba quién era y qué había hecho. Pero entre la muchedumbre unos gritaban una cosa y otros otra. Y como él no pudo averiguar con certeza los hechos, debido al tumulto, ordenó que lo llevaran al cuartel. Cuando llegó a las gradas, sucedió que los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando: muera. Cuando estaban para meter a Pablo en el cuartel, dijo al comandante: ¿puedo decir algo? Y él dijo: ¿sabes griego? Entonces tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó los 4,000 hombres de los asesinos al desierto. Pablo respondió: yo soy judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano. Y cuando hubo gran silencio, les habló en el idioma hebreo. Ahí entramos al capítulo 22, el mensaje, hermano, de Pablo. Pero déjeme introducir rapidísimo el arresto, como le repito, y defensa de Pablo. Cómo Pablo es llevado cautivo. En el capítulo 21 es tomado por los judíos y arrestado por los romanos. Usted lo acaba de mirar ahorita aquí. Y quiero hacer notar, hermanos, para que podamos ir visualizando que los judíos que capturaron al apóstol y lo golpearon son los que habían creído aparentemente en el evangelio. Por eso es que no es de sorprenderse, hermano, que hoy haya tanto odio y tanto ataque por parte de estos grupos para con la iglesia cristiana. Yo no entiendo por qué muchos cristianos están adoptando las costumbres, hermano, judías, pretendiendo que por adoptar esas costumbres vamos a acercarnos más a Dios o vamos a ser mejores, cuando debemos de comprender que en la gracia el Señor ha derribado la pared intermedia y de los dos pueblos ha hecho un solo pueblo con una ciudadanía que no es terrena sino que es celeste, y que es de otro linaje, que no es terreno. Es prácticamente lo que se podría ver como la promesa que Dios le dio a Abraham, que de sus lomos sacaría 2 simientes. Una de ellas sería una simiente como la arena del mar, que ese es el Israel terrenal. Pero otra simiente sería como las estrellas del cielo, ese es el Israel celestial. Entonces el Israel celestial se compone de personas que provienen de las 12 tribus de Israel, que tenían los pactos y las promesas, y de todas las naciones del mundo de haber y por haber, que tengan la capacidad, o Dios del derecho de creer en el evangelio y en Cristo Jesús, desde luego nuestro Señor. Ahí se forma una nación, y a esa nación Dios le da un pacto. ¿Cuál es el pacto? El que acabamos de celebrar. ¿Qué número de pacto es el que Dios se ha visto que ha pactado? El octavo pacto, un pacto que es superior a cualquier otro pacto que fue sellado con cuerpo y con sangre. Ahí se complementa el sacrificio que se llevaba a cabo en la ley. Cuando al cordero se sacrificaba, la sangre se llevaba a santificar al lugar santo para regresar a ser rociada sobre el pueblo para cubrir el pecado, mientras que la carne se quemaba en la grosura en el altar del holocausto. Por eso el Señor tuvo que entregar el cuerpo y su sangre, hermanos, para complementar un sacrificio perfecto. Entonces yo quiero hacer notar que los que apresaron a Pablo, los que capturaron a Pablo, fueron personas que habían creído aparentemente en el evangelio. Hechos 21:30, se alborotó la ciudad
y llegó el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Usted ya sabe, lo golpearon y la intención de ellos era matarlo en base a la fe, hermanos. Matarlo en base a la fe, cuando podemos ver en la Biblia que nosotros no estamos en esa fase de asesinatos ni nada de esas cosas. Sin embargo, aquí se habla de matar a Pablo y lo querían matar literalmente. Entonces ahí está, mire el verso 31, mientras procuraban matarlo, lo arrestaron. Son los mismos que aparentemente se habían convertido a Cristo y a su vez mezclaban la gracia, la ley, con la gracia. Espero que usted los identifique, hermanos, porque yo no estoy de acuerdo, voy a ser franco, que dentro de la iglesia del Señor se mezclen asuntos judaicos. No estoy en contra, quiero aclarar, de los chofares, pero los chofares judíos, desde luego hebreos, y que también los sepan tocar. Me preocuparía mirar que usted llegara con un talí o que llegara con su gorrito. Yo tendría que preguntarle si realmente usted es de descendencia de una madre judía, como para poder decir que usted es judío. Pero si no, mejor declárese hermano guanaco, salvadoreño, mexicano, pero legitimíceme. O sea, sea legítimo, pues. No trate de imitar una creencia solamente porque alguien por ahí les dijo a usted que iba a descubrir sus raíces hebreas y que usted tenía un perfil judío y que a lo mejor usted tenía raíces, hermano, judías, y usted se la creyó y le pusieron el gorrito y ya después anda hablando ciertas palabras hebreas y ya es judío. No funciona así. Los judíos se ríen de todo ese movimiento. Los verdaderos judíos ortodoxos, hermanos, están en contra de todo ese movimiento judío mesiánico o el movimiento de la casa de Israel. Ellos no creen, atacan mucho a sus maestros, igual que nosotros. No creemos en ese movimiento, no estamos de acuerdo con ese movimiento. Estamos de acuerdo con los verdaderos judíos que se convierten al cristianismo, pero que no mezclan la ley, hermano, aunque ellos tienen derecho de practicar la ley, porque Pablo dijo que la ley era buena si se llevaba o se cumplía debidamente, pero nadie la ha logrado cumplir. Entonces, no debe de practicarse algo que no funcionó, a mi parecer. Pero si los judíos quieren utilizar la práctica de la ley como una cultura, porque es la cultura de ellos, a ellos no se les puede quitar ese derecho. Pero que los gentiles practiquemos ciertas cosas o vestuarios o modalidades, hermano, perdón. Sabemos que Jesús fue judío naturalmente hablando, humanamente hablando, pero Él nunca nos enseñó a que siguiéramos el judaísmo. Al contrario, nos entregó una gracia para que pudiéramos entender que había algo superior, lo digo con palabras mayúsculas, al judaísmo. La gracia, la misericordia del Señor. Porque la ley no pudo hacer perfecto a nadie jamás. A nadie jamás, hermano. Así lo especifica la palabra del Señor. Pero la gracia vino a perfeccionarnos por medio del sacrificio y la sangre preciosa de Jesucristo nuestro Señor. Entonces hay muchos que se han convertido aparentemente al cristianismo hoy en día, que se han convertido en grandes enemigos, pero no es de extrañarse porque todo esto ya se miraba desde el principio. En el principio todo esto empezó desde Hechos capítulo 15. Usted lo puede mirar ahí como había ya una persecución para convertir a los gentiles al judaísmo y cómo se llegaron a acuerdos, y también usted lo puede mirar aquí como los que estaban en Jerusalén convertidos supuestamente al cristianismo practicaban el judaísmo y eran más celosos de la ley que de guardar la gracia. Y estos fueron los que apresaron a Pablo, hermano. Los apóstoles mismos le alertaron a Pablo, hermano, y a los que venían con él, de que tuvieran que hacer un voto y se raparan la cabeza, hermano, y se fueran al templo a orar. Y ahí es cuando arrestan a Pablo. Ahí, porque Pablo tenía el derecho de practicar la ley como judío, hermano. Se lo repito, porque es cultura del judío. Pero nosotros
¿Qué tenemos que andar, hermano, aparentando? Algunos quieren hablar hebreo, ni siquiera pueden hablar español. Otros estamos pronados, ni español ni inglés lo hablamos bien, hermano. Ese es un gran problema. Principalmente muchos de nosotros que desde chiquitos estuvimos aquí, luego nos llevaron a la Patagonia, por ahí, y luego nos regresan, hermano, y ya venimos todos cruzados. Y ahora para empezar a hablar hebreo, ¿se imagina? No funciona así. No se deje engañar, porque la Biblia es clara y habla claramente acerca de que estos movimientos ya existieron en el principio y son movimientos destructivos. ¿Oyó lo que le dije? Movimientos destructivos. Porque nos odian, hermano, no crea que nos dicen hermanos. No nos dicen hermanos, nos dicen paganos. No solamente paganos, dicen que estamos adorando a Zeus, a un demonio. Ofenden tremendamente el nombre del Señor, tratando de imponer, hermanos, sus ideologías. Deberían de leer un poquito más estos que hablan de esto, hermano, el original hebreo y cuando se trasladó al griego, para que sí lo saben, hermano, pero insisten en que nosotros tengamos que practicar la ley. Y el Señor no nos llamó para que practiquemos ley y gracia. Nos llamó para que practiquemos la gracia, porque la ley no pudo hacer perfecto absolutamente a nadie. Entonces voy a darle otro verso rapidísimo aquí. Hechos 21:17. Cuando llegaron a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Fíjese bien. Y al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Parte de los apóstoles en el presbiterio, hermano apostólico de Jerusalén. Y todos los ancianos estaban presentes. Estamos hablando de Jerusalén. Y después de saludarles, comenzaron a referirles una a una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Y ellos, cuando lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron: hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos. ¿Qué dice? Véalo bien, hermano. ¿Qué dice? Que han creído. ¿Correcto? Entonces eran judíos creyentes del evangelio, pero eran celosos de la ley, hermanos. Y se les ha contado, dice, ¿dónde estoy? En el cual creído, ahí está. Y todos son, ¿qué dice? Celosos de la ley. ¿Se da cuenta, hermanos? Y se les ha contado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Ahora, aquí están hablando los cabezas del presbiterio apostólico de Jerusalén. Aún ellos mismos habían caído, hermano, en la influencia y la presión de todos los judíos de seguir guardando la ley y practicar la gracia. Ellos mismos le recomendaron a Pablo lo que tenía que hacer. ¿Por qué lo recomendaron? Porque ellos lo hacían. Y claro, Pablo, siendo judío, como una cultura lo miró. Pero a mí lo que me preocupa es el celo asesino de los judíos mesiánicos. Porque estos son judíos mesiánicos, hermano. No estoy diciendo que los de hoy estén matando gente, que yo sepa, no, pero de alguna manera están asesinando con sus enseñanzas y sus doctrinas, hermano, que están todas dirigidas a atacarnos a nosotros. Usted sígale un poquito la línea a eso, hermano. Si usted no trae el gorrito, usted no puede adorar al Señor. Si no se pone el talí, usted está fuera de orden. Si no repite las palabras medias hebreas, tampoco usted, hermano, va a estar en el culto verdadero del Señor. Tiene que tocar un cuerno, aunque no es el shofar israelita, sino que es el shofar más que todo. ¿Qué shofar es este? No estoy seguro si es de Siria, pero es de otro lugar. Ese tipo de shofares, hermano, que se usan hoy en día. Pero todo el mundo lo ha adoptado, hermano, y está tocando el shofar todo el mundo. Y está bien. No hay problema, puede ser no sea un cuerno de toro. Con eso no me conformo, porque el toro es inmundo ante la presencia del Señor.
para ministrar, pero el cordero pues no hay ningún problema. Ahora, lo que me llama la atención es de que dice que eran judíos, hermano, que habían creído en el evangelio, que le echaron mano a Pablo. Y toda esa gente que anda hoy en día está haciendo lo mismo, hermano, agarrando a todos los Pablos que se dejen, agarrándolos. ¿Cuánta gente no ha sido arrastrada por sus enseñanzas y sus imposiciones y todas esas cosas? Es peligrosísimo todo eso, hermano. Nos desvía completamente la gracia y nos mezcla con la ley y la gracia, como estaba en Jerusalén mezclado. Ya no practicaban solamente la gracia, sino también practicaban los rudimentos y las tradiciones de la ley. O sea que si usted estuviera en esta línea, usted tendría que circuncidar a sus chiquitos, hermano, o todos nosotros tendríamos que haberlo hecho y seguir todas las tradiciones de la ley, por lo menos celebrar las 7 fiestas principales, hermano, que hablaba la ley. Pero nosotros no celebramos, hermano, ninguna, ni siquiera la Pascua celebramos. Bueno, algunos que todavía no entienden ni qué significa Pascua celebran el Easter. Es poco peor. No saben ni siquiera qué significa Pascua o por qué razón se hizo la Pascua, cuál es la Pascua, hermano, en realidad, en qué fecha realmente es la Pascua. Pero cuando hablan los gringos que hay que celebrar Easter, andan buscando huevos y conejos. Interesante, ¿no? Pero nosotros no celebramos, hermano, nada de eso. Lo único que posiblemente nosotros, hermano, estaríamos recordando y celebrando lo que celebramos hoy. Ni siquiera le celebramos el cumpleaños a Jesús, aunque algunos lo hacen a escondidas, ¿verdad? Porque ellos dicen que es el cumpleaños de Jesús, pero no es cierto. Está comprobado que el Señor no nació en esa fecha, pero la gente tradicional que todavía tiene, hermano, la religión en el corazón, se aferra a esas fechas y les gusta todavía practicar ciertas actividades paganas porque no han logrado desligarse de las enseñanzas del pasado. Pero bíblicamente hablando no existe absolutamente nada de eso. Al contrario, son tradiciones impuestas, hermano, por la religión, que en realidad, en vez de honrar a Dios, ofenden a Dios con el hecho de que un cristiano verdadero practique ciertas celebraciones. La única que podríamos practicar nosotros sería, hermano, yo con todo respeto lo digo, ni siquiera la Semana Santa. Usted va a decir, pastor, pero ¿y entonces nosotros qué celebración vamos a celebrar? Pues celebre que Cristo vive todos los días. Pero la Semana Santa, hermano, la recordamos con honra y todo, pero el Señor nunca nos mandó a celebrar la Semana Santa. ¿Quién impuso la Semana Santa? ¿Quién la inventó, hermanos? ¿No lo oí? ¿Quién? ¿Va? Dígalo más fuerte. Sí, porque hay alguien que no sabe que fueron ellos quienes inventaron esa onda de Semana Santa. Y crucifican a un loco por ahí, hermano, que tiene una sangre inmunda, y ahí están los pobres ahí pensando que están agradando al Señor, y nunca han leído que con un solo sacrificio agradó al Padre de una vez y para siempre. Y ahí están todo el tiempo, cada año, hermano, crucificándose y enseñándole a la gente que no conoce la Biblia, que no está en la Biblia lo que se practica. Por eso ni siquiera la Semana Santa, porque no hay Semana Santa, hermanos. Ay, hermano pastor, ¿está hablando usted en serio? Muy en serio. Hay gente que una vez me invitó un pastor a mí, me dijo, pastor, quiero que vengas con toda tu congregación, vamos a hacer un evento y vamos a hacer un evento, era Nochebuena, me dice, de Nochebuena, y vamos a cantarle, no sé qué me decía él ahí en su mundo a todos. Yo le dije, varón, te agradezco mucho la invitación, pero mejor invítame a un culto, hombre, porque yo la verdad eso no le entro, le digo. Yo te soy franco. Oh, ¿tú no celebras el nacimiento de Jesús? No, sí lo celebro, le dije, pero no en el 25. Oh, ok, está bien, perfecto. Entonces, y me dice, ¿y la Semana Santa? Tampoco, le dijo.
O sea, se le hace raro a una persona, ¿no? Que siendo pastor cristiano, hermano, haya pastores que no celebremos todo eso que no está en la Biblia. Dije, no está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, ¿para qué lo voy a celebrar yo? Lo que sí está en la Biblia, se lo repito otra vez, es 1 Corintios capítulo 11, lo que hoy celebramos. Mire, el Señor ni siquiera celebró la Pascua. Él dijo: cuántas veces he querido celebrar con vosotros esta Pascua, pero todavía no era la Pascua. Él celebró una Pascua porque él estaba viendo que él iba a ser inmolado. Hermano, precisamente en las fechas pascuales iba a ser inmolado, y pues no tenía que haber alguien, ¿me entiende?, crucificado. Tenían que bajarlo, y el Señor dijo: he querido celebrar esta porque esta es diferente. Así es que de aquí para adelante, todas las veces que me recuerden, coman el pan y beban el vino en memoria de mí. Pero nunca ordenó que celebráramos con palmas, hermano, y que toda la gente: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de... Eso se lo inventó la Iglesia Católica. Y hermano, las palmitas y toda la gente bien contenta, bien religiosa en esas fechas. Y luego todo el mundo comiendo capirotada, que está muy rica, por cierto, aleluya. Hermanos, ay, si usted hace capirotada, invite, no sea malo, hermano. Yo no tengo problema con eso. No sé quién se inventó la capirotada ni en base a qué, pero mi madre la hacía y qué rica estaba la capirotada, hermanos. ¿O no, hermanos? Seguro que sí. Entonces, inviten. Pero no me inviten a tirar palmas, hermano, y esas cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. O volver otra vez a revivir, hermano, el sacrificio del Señor para enseñarle a alguien, hermano, aparte equivocadamente, porque muchos pastores y iglesias tradicionales han adoptado la estructura de tiempo, hermano, de la iglesia tradicional, de matar al Señor el viernes en la tarde y resucitarlo temprano el domingo a las 5 de la mañana. Por eso se llama la misa de gallo. ¿Se acuerda usted, hermano? Pero, hermano, matemáticamente hablando, no entra en la matemática bíblica, porque tienen que ser 3 días y 3 noches. ¿Me explico? Yo le he explicado a usted que el Señor, me preguntaba un pastor el otro día y me decía: pastor, entonces ¿tú crees que el Señor realmente murió en un miércoles? Pues no sé, tal vez oyó un tema y me llamó. Yo le dije: te lo aseguro que sí. Bueno, por lo menos en lo que yo creo. Y se vale, hermano, que otro lo corrija a uno si sabe más que uno, pero que me dé una prueba real. Me dice: pero tu base es que Jesús dijo que yo soy Señor del sábado, y que como a la hora novena Él entregó el Espíritu, y la hora novena son las 3 de la tarde, y la palabra profética dice que tenía que estar así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Era necesario que el Hijo del Hombre estuviera en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Diga conmigo: 3 días y 3 noches. Y para el judío el día empieza desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y la noche comienza de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Ellos dividen el día en cuatro vigilias, hermano, por lo mismo. O la noche, perdón. Por eso mismo se hablan de las vigilias de la noche, pero se hablan de los tiempos, días. Y el Señor mismo lo dijo a los judíos: ¿acaso no tiene el día 12 horas? ¿Lo ha leído? Ahí está. Y le expliqué todo esto al pastor. Y me dice: pues es que está serio. Le digo: pero ahí está. Digo, lo que pasa es que la gente se ha catolizado y no ha querido soltar las tradiciones viendo la palabra, hermano. Y se han aferrado a sus tradiciones. Y sinceramente hubo mucho engaño por siglos con nuestra gente latina, principalmente, que no le gusta leer. Si nuestra gente latina leyese, supiera que yo estoy hablándole a usted
la verdad y entendiera de que está escrito en la palabra del Señor. Pero como usted no ha leído, dice: no, el pastor está mal, es que a mí no me enseñaron así. Sí, pero usted nunca lo ha leído, nunca lo ha investigado. El día que usted lo investigue, lo lea y lo entienda, va a entender. Y entonces, por eso, cuando vemos que el Señor, hermano, entrega el Espíritu, tuvo que haber sido lógicamente un día miércoles a las 3 de la tarde, porque se acercaba el día de reposo, que era el sábado ceremonial que hablamos, que se lleva cada 7 años, no el tradicional que es cada sábado. Y ese era un gran día de celebración. En esa fecha había 2 días de reposo, uno entre semana y otro lo que era el fin de semana. Y el sábado, el día de reposo era el sábado precisamente que entraba entre la semana. Y tenían que bajar al Señor por lo mismo, por causa de eso, ¿no? Por el día tan solemne como lo maneja la Biblia. Y entonces usted se da cuenta que ahí entrega el Señor el Espíritu a la hora novena, 3 de la tarde. Entonces, si son 3 días y 3 noches, tenía que haber resucitado un sábado mínimo a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque los judíos le toman prestado el tiempo del día a otro dependiendo a la hora que empezó el día. Son 12 horas. ¿Me explico, hermanos? Está fácil de entender, ¿verdad? No hay que buscarle tanto, está fácil. Pero bueno, eso se lo doy de pilón. Entonces, el problema que había es de que los judíos, hermanos en Israel, seguían observando la ley y las tradiciones. Hoy en día la iglesia observa la ley y las tradiciones. No solamente ahora nos quiere meter a los judíos, pero nosotros hemos observado, bueno, los que han observado las tradiciones por años, han sido las tradiciones que estableció, hermano, la iglesia tradicional. Y los cristianos siguen creyendo fielmente, hermano, siguen siendo católicos en la iglesia cristiana. Y no se avergüenzan de decir que son católicos. Pero ante los ojos del Señor no existe nada de eso. No hay un fundamento bíblico para que yo siga predicando, creyendo en algo así. Entonces, quiero hablar rápidamente. Este es el movimiento judío mesiánico actual, o el movimiento de la casa de Israel. Son 2 movimientos que hay, hermano, que quieren de alguna forma que la iglesia se haga judía, o que por el otro lado adopte los rudimentos de los judíos, y que cuando entremos a una iglesia cristiana todo parezca hebreo. ¿Me explico? Símbolos hebreos, no tengo nada de malo con ellos, hermano, está bien. Usted quiere traer un símbolo hebreo, a mí no me importa, yo no lo voy a cargar. Quiere levantar un estandarte con las 12 tribus de Israel, tampoco me importa, es bíblico. Estamos recordando el origen de la nación israelita, el trato que Dios hizo con ellos. Quiere cargar una estrella de David, que está muy dudoso que realmente sea la estrella de David. Algunos la asocian con símbolos, hermanos, arcaicos, que tienen que ver con el ocultismo, por cierto. Y de hecho los ocultistas lo utilizan, esa estrella. Yo no acostumbro a utilizar nada de esas cosas, pero si Israel la tiene como símbolo, pues, y todo el mundo dice que es la estrella de Israel, pues hay que investigarla. Pero en realidad hay documentos, hermano, que se habla de que la estrella de David, que se maneja hoy en día, en realidad no era la estrella de David, sino un símbolo ocultista de ciudades paganas antiguas. ¿Qué pasó? ¿Se le fue el gozo? Qué bueno, aleluya. Entonces, le repito, hermano, movimientos como estos nos quieren judaizar o meter a tradiciones judías. Y usted y yo no tenemos ni un pelo de judíos, hermanos. Yo un día llegué a comer a un restaurante, hermano, de Afganistán. A mí me gusta el cordero y me gusta cómo ellos lo hacen. Usted sabe lo que es el cordero, ¿no? Riquísimo. Y ellos lo hacen muy bien, hermano. Yo llegué a comerme con ellos unas costillas de cordero, y llegué yo con otro amigo. El otro sí parecía mexicano, y yo pues traía la barba más larga y todo, hermano.
Y llega el tipo y me habla, Salam, hatam, y yo me le quedo, sí, tráeme el menú, le digo. Y se me queda viendo el tipo y se va. Y se habla con otro. Ay, y empieza a hablar, hermano. Al rato regresa, me dice, ¿de dónde eres? Ya le dije yo dónde soy. Me dice, es que tú no pareces tú pareces que fueras de los nuestros.
Se les hace fascinante. Una vez llegó una hermanita a la iglesia con un gran chofar grandote. Me dijo, estaba bien atrás, desentonaba. Yo la dejé, hermano. Al fin y al cabo, pues el que hace el ridículo es la gente, no uno, ¿no? Y entonces un día me dijo, es que mire, pastor, usted sabe que cada sonido activa, no sé qué me empieza a decir, y cada sonido que tira esto, me empezó a dar una terapia tremenda de lo que ella ya había aprendido. Yo le dije, está bien, hermanita, nomás aprende a tocarlo un poquito mejor, ¿ok? Un día paré a un varón que era pastor, no sé si te acuerdas tú, Marvin, que llegaba a la iglesia. Hermano, ese tipo me tenía enfadado, de veras, hermano. Los hermanos de alabanza medio queriendo cantar, los pobres, hermano, y el otro y se paraba a media iglesia, hermano, con el gran cuernote. Estaba más grande el cuerno que él, creo yo, delgadito. Parecía gallo gangoso, hermano. Un día le tuve que decir, varón, discúlpame, le dije, pero mira, hermano, es que los hermanos están tratando de echarle ganas y con ese cuerno ingrato me los estás asustando. Entonces, hermano, usted no quiere que yo toque el shofar. Es que no lo estás tocando. Estás tratando de sonarlo. Mejor aprende primero a tocarlo y luego tócalo. ¿Sabe qué hizo? El pastor se ofendió y se fue. Ya no regresó a la iglesia jamás. Esa fue la última vez que yo lo vi en la iglesia. Deberías de haber estado contento que alguien le dijo la verdad, ¿no le parece, hermano? Agradecido que alguien se atrevió a decirle que estaba haciendo el ridículo. Amén. Me gustan sus amenes, hermanos. Hechos 22:1, hermanos y padres, escuchad mi defensa que ahora presento ante vosotros. ¿Quiénes eran? Judíos que practicaban la ley, pero que querían vivir el evangelio también, aparentemente. Judíos mesiánicos. Entonces Pablo les empieza, hermano, a contar su testimonio. Quiero acelerar. Entonces yo aquí estoy de acuerdo en algo. Cuando se debe de dar testimonio, se debe de dar testimonio. Pero me dijo una vez una persona, pastor, ¿por qué aquí con ustedes no dan testimonios? No, sí damos testimonios. Vaya a un retiro, allá hay testimonios. Cuéntenos algo que Dios haya hecho con usted y le damos un tiempo para que usted alimente la fe de los demás. Y le digo, también en el día de la vigilia hay testimonios, creo, si no me equivoco, o el Thanksgiving, creo. Día de Acción de Gracias, hay testimonios. Véngase, damos testimonio ahí. Y Pablo empieza a contar su testimonio, hermano. Pero ¿qué testimonio? Pablo no empezó a hablar un tristemonio, hermano. Que se murió su gato, que su perro que le dio gripe, hermano, que como quería su perro, que su casa se le rompió un bloque, que no tiene quien la... Hermano, por favor, mejor pida ayuda. Eso no son testimonios. Testimonios es algo que engrandece el poder, la gracia, la misericordia del Señor. Testimonio es, hermano, tal vez no voy a estar como el profeta, ¿verdad? Que decía, así te dice el Señor, te vas a caer de 6 pisos, pero no te preocupes, nomás te vas a quebrar, pero no vas a morir. Y el pastor le decía, ¿y por qué no se cae el profeta? ¿Para qué me das esas profecías? A veces decimos eso, pero Dios, hermano, nos libra a veces de grandes accidentes. Mire, yo lo traía un pastor que se le volteó su camión y puso muy acertadamente en las redes, hermano. Tuve un accidente, pero la gracia, los ángeles del Señor me guardaron. Mire cómo quedó el camión. Testimonio. Porque el Señor, hermano, acampa. Yo le he contado esto, pero se lo voy a volver a contar porque a lo mejor hay alguno que no lo ha oído, hermanos. ¿Sí? Yo estaba en una ocasión en un 6º piso, si no me equivoco, hermano, en un edificio. Estábamos arreglando algunas estructuras por ahí en un edificio y de repente estábamos usando nosotros el elevador comercial. Y usted sabe que el elevador comercial, hermano, tiene una puerta que se le baja de madera, ¿correcto? ¿Las ha visto? Para carga. Pues yo, hermano, quería bajar y llamé el elevador. Y yo decía, ¿y este elevador por qué no baja? Decía, pues había más pisos arriba.
Y yo le aplastaba el botón, hermano, y decía, ¿por qué? ¿Por qué no baja este elevador, hermano? Decía yo, digo, ¿por qué no sube, perdón, decía yo, este elevador? Pero yo estaba asumiendo que tenía que subir. Y fíjese, hermano, fue tanta mi desesperación que yo me subí a la puerta. Y me subí a la puerta, hermano, para ver, ¿me entiende? Entre el espacio de el cemento de la puerta con el nivel de la puerta de madera. Y puse mi cabeza para ver cuando escuché una voz que me dicen, cuidado arriba. Ras, hermano, de reojo miré, me tiré al suelo literal. ¡Fum! El elevador. Así se lo digo. Usted puede decirme a mí lo que usted quiera, pero a mí me habló el Señor, cuidado arriba, y me tiré, hermano, porque miré algo de reojo, así miré, hermano. Si no me habla el Señor, me decapitan, hermano. No estuviera predicando ahorita aquí. Esos diría yo que son testimonios. ¿Cuántos dicen amén? Pablo empieza a contar su testimonio. Vamos a verlo rapidísimo. Hechos 22, 2, ¿lo tiene? Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más con silencio y él dijo, yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo soy. Y proseguí este camino hasta la muerte, encadenado y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También de ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor, y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente, pero no comprendieron la voz del que hablaba. Y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate, entra a Damasco y ahí se te dirá todo lo que se te ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley y de quien daban buen testimonio todos los judíos que viven ahí, vino a mí poniéndose a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabras de su boca, porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, e invocando su nombre. Y aconteció que cuando regresé a Jerusalén me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis. Esa es otra historia para otro tema. Lo que le quiero marcar es que Pablo empieza a relatar, hermano, cuán importante es contar tu testimonio, pero también aprende a contárselo a quien realmente lo necesite. Si a ti te sacaron de las drogas, cuenta tu testimonio con un drogadicto, porque una persona culta o docta no te va a aceptar, hermano, el que tú hayas sido un drogadicto. Van a decir, pues qué pérdida, qué lástima que este tipo haya vivido esa vida tan miserable. ¿Me explico? Que yo anduve en las pandillas, sí, cuéntaselo a un pandillero, a un padre, una madre que tiene un hijo en las drogas, en las pandillas. Pero no es para todos. Un maestro no te va a aceptar eso, un ingeniero tampoco, un doctor tampoco. Ellos están concentrados en su estilo de vida, que es diferente. Entonces hay que saber a quién le vas a contar tu testimonio, porque no es para todos. Pero Pablo ahí tiene a todos los ancianos, sacerdotes con los que anteriormente él colaboró, y dijo, este es el momento de dar mi testimonio, y testifica de su testimonio con ellos. Y en su testimonio yo quiero que observemos de cerca qué involucra el testimonio de Pablo, hermano, porque es importante aprender a dar el testimonio nuestro. Porque a veces alejamos más a la gente con nuestro testimonio que acercarlos.
Fíjese, hermano pastor, que yo antes fui guerrillero y allí, pues usted sabe, yo tengo 3, 4 calacas, pastor, pero ya el Señor me perdonó. Hombre, hermano, como contaba mi pastor un día que llegó uno a ministrarse y que le dijo: mire pastor, yo antes quiero confesarme, yo pues era secuestrador y fíjese que yo pues torturaba a la gente y les abría aquí y para sacar la verdad les mochaba miembros. Y el pastor empezó a notar y dice: ¿qué hago yo con este solo aquí? ¿Me entiende? Cualquiera se asusta. Pero si alguien que te conoce supo de tu vida, tu testimonio es valioso para esa vida, pero no para todos. Hay que saber dónde contar tu testimonio y cuál testimonio contar, como lo hizo Pablo. Y observemos el testimonio, hermano, de Pablo. ¿Qué involucra el testimonio de Pablo? Número 1, Pablo involucra sus credenciales académicas. Porque estaba hablando con académicos, hermano. Estaba hablando con líderes de las mejores universidades de la ley de Jerusalén de aquel entonces. Los mejores maestros se habían reunido. Todo Jerusalén se había reunido, porque habían oído de Pablo y sabían quién era Pablo. Que Pablo era un hombre que hablaba 9 idiomas. Había sido fariseo de fariseos. Había sido celoso en cuanto a la ley. Había sido maestro. Hermano, el tipo era miembro y parte del Senadrín, de este grupo de ancianos, hermano, donde había sido criado estrictamente a los pies de Gamaliel. Fíjese bien lo que dice el verso 3: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, Jerusalén, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Entonces Pablo explica sus credenciales, hermano, en su testimonio. Yo fui igual que ustedes, hermanos. Mire cómo está entrando su testimonio. Recibí, lo que está diciendo ahí es prácticamente, quien conozca quién era Gamaliel, hermano, era el sumo sacerdote que descendía de las mejores escuelas de la enseñanza de la Torá y todo lo que tenía que ver con el judaísmo. Muy respetado, y Pablo había sido criado a los pies del sumo sacerdote Gamaliel. Entonces el hombre sabía mucho más de los que estaban ahí, pero le respetaba sus credenciales. Por eso les habló testificándole de sus. Hermano, las credenciales son importantes, quiero que sepa. Yo una vez, hermano, estuve en una, lo voy a decir claramente, estuve en una ciudad pidiendo permisos y estaba hablando con el mayor de la ciudad. Y el mayor me pidió mis credenciales y me dijo: ¿y tú quién eres? Yo soy ministro, le dije. ¿Y cuáles son tus credenciales? Tengo una maestría, le dije yo, nomás. Por ahorita, le dije yo, y algunas otras cositas por ahí. Oh, me dice: entonces tú eres maestro, le dije. Algo así por el estilo, le dije yo. Me dio 5 horas de su tiempo en su oficina. No sé si se los da a todos, pero en su oficina me los dio a mí ese día. Y discutimos temas de la ciudad, discutimos proyectos y discutimos las diferentes religiones que están dentro de toda una ciudad, porque usted sabe que hay diversidad de creencias en una ciudad. Y el mayor tiene que ser imparcial, hermano, en cuanto a abrir la puerta a todos, o a unos o a otros. Debe de ser una persona que sea neutro en cuanto a eso. Pero no toda la gente te va a escuchar. Tú tienes muchas veces que presentar tus credenciales. Tus credenciales son llaves que te abren puertas, hermanos. Número 2, su pasado. Habló de su testimonio como su pasado como perseguidor de los santos. Empezó a hablar: yo fui al grado tan celoso que perseguía a muchos. Ustedes no persiguen a nadie, pero yo sí los perseguía. Perseguía este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de los cuales pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También de ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Entonces Pablo, hermano, era un académico, si bien es cierto, pero su celo de lo que creía lo llevó a perseguir hasta matar. Quiero decirle que a nosotros el Señor no nos mandó a matar a nadie. Esa onda de las cruzadas no las inventó el cristianismo. Me dijo un musulmán en una ocasión, le dije yo que era ministro, y me empezó a atacar.
estaba en su oficina. Ellos oran a las puras 12 del mediodía, no importa, te dejan hablando solo y se van a orar. Así me dejó el tipo ese día, hermano. Y lo tuve que esperar para continuar la discusión. Y me decía: ustedes mataron a nuestra gente. Yo le decía: no, yo no fui. Ya casi le decía yo te aseguro que yo no fui. ¿Verdad? Ya casi le estaba cantando, hermana. Y ya cuando se levantó me dice: sí, ustedes mataron a nuestra gente en las cruzadas. Ah, no, espérame. Le dije: nosotros no somos católicos, nosotros somos cristianos. Y el tipo se me quedó abriendo, me dice: ¿y qué, no son los mismos? No, le dije: no somos los mismos. Ya yo le empecé a contar la historia, hermano, de lo que la gente desconoce, y el nacimiento de la iglesia cristiana y el surgimiento de la iglesia romana católica, que vino a tomar control violentamente de la doctrina cristiana por siglos, casi 13 siglos, hasta que vino la protesta de la reforma y los reformadores previos a ellos, hermano, como John Hood, uno de ellos muy fuerte. Y cuando vino en el 1516 la reforma en Alemania, vino la protesta y se levantó lo que se conoce como el protestantismo, hermano. Aunque nosotros no protestamos de nada. Hoy hemos entendido, después de, hermano, casi 5 siglos, que la palabra de Dios sigue siendo la misma y la iglesia tiene que regresar a ser la iglesia del Señor. ¿Cuánto dicen amén a eso? Muy bien, entonces Pablo está contando su testimonio. Óigame, lo tercero que empieza a contar es la experiencia transformadora que le transformó de Saulo a Pablo, hermano. Y empieza, hermano, a hablar de eso. Y Saulo significa pedido o anhelo, equivalente de griego a Saúl, que viene a ser lo mismo. Y fue transformado de un pedido o anhelo a Pablo. El nombre Pablo deriva del adjetivo latino Paulos, que significa pequeño o hombre de humildad. ¿Era humilde Pablo o no era humilde? No, no era humilde. Pablo era una persona, hermano, que batallaba con su ego. Por eso el Señor tuvo que ponerle un mensajero de Satanás, para que cada vez que se quisiera levantar y dijera conforme a mi evangelio, ras la cachetada, hermano. ¿Tu evangelio o el de Cristo? El de Cristo, decía. Y de repente empezaba a decir: ahora pasaré a las visiones y a las revelaciones. Conozco a un hombre que fue llevado, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero, y empezaba, hermano, a hablar. Hermano, pues se imagina. Y luego todavía el conocimiento que tenía de las escrituras lo hacían sentirse, aunque era pequeño, dicen algunos, de estatura, pero muy grande. Tiene un ego grandísimo. Yo siempre he creído que hay gente que es tan orgullosa que su ego se le ve más grande que su estatura. Y el Señor tiene que cambiarlos de Saulos a Pablos, hacerlos humildes. Y Dios es experto en trabajar con el orgullo del hombre. Muy experto el Señor. Hechos 22:6. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como el mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor, y caí al suelo. Oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. ¿Cómo se llama eso, hermano? Contar un buen testimonio. Pablo tiene una audiencia capaz de oír su testimonio. Usted no mira a Pablo contando su testimonio con otros. Usted mira a Pablo enseñando el camino de la fe. Pero cuando tuvo que contar su testimonio, miró que la audiencia era capaz y exacta para hablarles su testimonio. Pablo cuenta, por eso digo yo, cuenta tu experiencia transformadora. Insisto que las que son importantes, hermano, las experiencias. Un evangelio sin experiencias es un evangelio de letra. Y toda la iglesia es llamada a tener experiencias. No tienes experiencias con Dios, es porque algo te hace falta, hermano, corregir o agregar a tu vida cristiana. Todo cristiano debe vivir en experiencias. No debe de haber un solo cristiano que no tenga desde sus inicios de su conversión una experiencia tras de otra con el Señor.
Puede que paren las experiencias por un tiempo, pero Dios siempre te dará nuevas experiencias. Número 4, establece que la experiencia completa la tuvo Él, no sus acompañantes. Es por esto que se puede estar en el mismo lugar, hermano, fíjese, y no necesariamente experimentar y oír lo mismo. Le pongo un ejemplo: Israel saliendo de Egipto. Todos vieron la nube. Todos vieron, hermano, cómo se transformaba de noche en fuego, y de día era una nube refrescante. Todos vieron la columna de fuego, los milagros, las manifestaciones, pero no por eso se convirtieron en hebreos. Siguieron siendo egipcios. Véalo bien. Los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente, pero no comprendieron la voz del que me hablaba. Entonces, eso habla de que, hermano, puede haber una gran gloria del Señor y puede que tú no la experimentes y otros sí. Hoy en la mañana me llamaba un varón temprano y me decía: pastor, he estado viendo tus temas, explícame. Tú dices que en uno de tus temas que yo soy apático en que la gente se caiga. Me dice, pero tú lo pones de una forma que explícamelo para yo entenderlo. Ya le expliqué. Digo, hay fundamento bíblico que la Biblia habla que cuando una persona experimenta la presencia cercana de Dios, su cuerpo es tan débil y tan frágil que no puede resistir, que cae fulminado. Cuando llegaron a buscar al Señor, le dijeron: ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Yo soy. ¡Fum! Se levantaban los hombres y decían: ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Yo soy. ¡Pum! Ok, yo entiendo que mucha gente ha hecho de eso una locura, que si no se caen, si no brincan, no son ministrados. Pero si alguien se cae, asegure este hermano que sea por el impacto del Espíritu Santo de Dios, no porque alguien le metió zancadilla. Porque hay gente que sí te empuja. Pero yo tengo testimonio, hermano, de tener experiencias de que a mí me han tirado al suelo y he sentido 5 dedos en mi cabeza sin que nadie me toque. Sin que nadie me toque. Nadie me ha tocado y han sido 5 dedos en mi cabeza que me han fulminado y he salido disparado, tirado por allá. Sí, yo sí le puedo contar experiencias. Ay, hermano pastor, usted habla tantas experiencias como que estuviera tan cerquita de Dios. No, no es eso, es que soy más creyente tal vez que algunos. Y le digo al Señor: Señor, tú sabes que las experiencias son necesarias. Yo quiero un evangelio que tenga, si bien es cierto, letra, pero que también se vea. Que si ahí dice que vamos a sanar enfermos, quiero ver milagros moverse. Que si va a haber lenguas, profecía, quiero ver moverse eso. Que si va a haber visiones o hay visiones, quiero ver visiones. Que si hay voces audibles como Pablo, voces audibles. Que si hay visitación de ángeles, visitación de ángeles. Pregúnteme si he tenido eso. Sí. Pastor, ¿usted ha oído la voz de Dios? Sí. En más de una ocasión. Gracias al Señor. Seguro que sí. Audible desde mi llamamiento. ¿Lo han visitado ángeles? Sí, Señor. En 2 ocasiones. En una de ellas, le comenté la semana pasada, creo, me hablaron audiblemente a este oído cuando siempre me han hablado. ¿Por qué le cuento esto ya a usted? Porque quiero aparentar que soy superior en experiencia de usted. No, porque esto le abre a usted la puerta para que crea. O lo pone a pensar y decir: no, a mí se me hace que este hombre tiene un daño cerebral. Hay que llevarlo con el psicólogo. No, ¿qué psicólogo? Con el psiquiatra. Pero cuando tú entras al evangelio, tú miras que el Señor, hermano, a todos los hombres de Dios y a su iglesia se le ha manifestado. Y a Pablo se le manifestó y le habló con voz audible a plena luz del día. Mire, yo un día, hermano, me voy a proponer sentarme a escribir la mayoría de las experiencias que he tenido y las voy a grabar. Un día, cuando ya me agarre la locura de comentar como a Pablo, ¿verdad? En 2 de Corintios 12.
Número 5, Pablo cuenta en su testimonio cómo fue comisionado. La comisión es el que es llamado por Dios desde su conversión. El Señor le dice qué tiene que hacer. Ay, hermano pastor, ¿usted cree que cuál don cree que yo tenga? Pues yo qué sé cuál fue su experiencia cuando el Señor lo llamó. Fíjese, hermano pastor, que yo sentí un amor por las almas. ¿Y por qué no anda evangelizando? Ay, hermano pastor, es que yo tuve un deseo grandísimo de servir, aunque sea pasar vacuum. ¿Y por qué no pasa vacuum? Fíjese que yo he sentido, hermano pastor, pues desde que el Señor me llamó, prepararme para aprender un instrumento y cantar, pero échale muchas ganas. ¿Y luego qué ha pasado? ¿Por qué no lo ha hecho? Es que espera que una voz del cielo venga y le diga a usted: te quiero que te metas a servir con el departamento de Ujieres. Hermanos, ¿ah? Te quiero que te metas en la alabanza. Quiero que vayas a evangelizar. Hermano, por favor. Se llama sentido común. Creer a la palabra ya está ahí. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio de toda criatura. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ¿correcto? Dime cuántos discípulos te siguen para ver si estás en la comisión. ¿Cuántas almas has ganado? Desde que comienzas, Dios pone el sentir en tu corazón de lo que debes de pulir, de lo que debes de hacer. Mire, hermano, cuando a mí el Señor me llamó, no crea que le estoy exagerando. Cuando a mí el Señor me llamó, yo tenía 4 días de convertido. Yo no hallaba cómo expresar lo que sentía. Me fui a un parque, agarré a 4 personas y les conté lo que yo sentía ahora en Dios, hermano. Y esa gente quebrada se entregó a Cristo. Cuando yo me di cuenta que la gente me hacía caso, hermano, empecé a tocar puerta por puerta, a hablarle a la gente del evangelio. Y luego me fui a las calles a predicar. Y en las calles me contactaron algunos pastores. Me dijeron: hermano, fíjese que hemos estado escuchando su testimonio. Tenemos jóvenes que me gustaría que llegara a la iglesia para que contara usted cómo su experiencia con Dios. Con mucho gusto. Empecé a predicar en iglesias bautistas, nazarenas, iglesias de Dios, asambleas de Dios, iglesias de restauración. Y Dios me abrió puertas. Yo he sido predicador desde que el Señor me llamó, hermanos. ¿Cómo voy a negar que, hermano? Me decía la jovencita muy linda, la Araceli, el otro día: pastor, me decía la semana pasada, allá en el comedor, tú siempre dices que tú no eres salmista. Pero me decía: pero yo creo que sí, porque tú has compuesto muchos cantos. Yo le dije: bueno, eso sí, el Señor me ha regalado por ahí alguno que otro, le dije. Y aparte de eso, a mí me gusta como tú cantas. Le dije yo: bendito sea el Señor, ya tengo un fan. Por fin alguien me hizo caso, dije. Pero hermano, por favor, sería una locura que yo dijera: el pastor Tito Ávila ahora como salmista internacional. Ha llegado el momento de alabarle con el pastor Tito Ávila. No, hermano, sería una locura. Si el Señor me llamó como salmista, me dedicaría a salmista. Pero el Señor me llamó a la predicación y la enseñanza de la palabra. Desde un principio. A eso me tengo que dedicar. Púlase. Vamos rapidísimo porque si no me atoro. Ya casi termino. Número 6, que Pablo habla en su testimonio. El impacto de las experiencias se ve en Pablo como en el caso de Daniel, Moisés y todos los que han tenido experiencias con Dios. ¿Por qué? Porque quedó tendido. Hechos 22:11. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Hermano, ¿cómo agarró el Señor a Pablo? Pablo venía en su caballote blanco a ir a perseguir a los cristianos que estaban en Damasco. Y de repente una luz del cielo cayó y lo rodeó. Y ¡pum! Lo primero que hizo es tirarlo de su caballo. Eso es lo primero que Dios hace: te quita tu orgullo. Por eso a mí me preocupa mucho los que todavía tienen demasiado orgullo y que tienen años en el evangelio.
lo primero que Dios trabaja en un vaso es el ego, el yo, es que mire pastor, es que pastor, yo. Los hermanos saben jugar muy bien al yo. Tienen un ego grandísimo. Espérate cuando el Señor te empiece a tratar. Y algunos se le escapan al Señor por un tiempo, pero vuelven a repetir la historia. Y así se la pasan. Yo los he visto muy. Hermano, tengo 34 años en este camino como para entender un poquito más que algunas cositas. Y no crea que he estado comiendo papas, hermano, o ahí sentado comiendo moscas. He estado trabajando y predicando el evangelio. Gracias al Señor. No importa, no diga amén. Yo sé, no importa, problema. Gloria al Señor. Ya termino mejor, hermanos, porque si no, nos vamos a quedar aquí hasta las 2. Número 7, que Pablo habla en su testimonio, el surgimiento del ministerio de los Ananías, que mucha falta nos hace. ¿Qué significa Ananías? Dios se ha manifestado, o ha cubierto, o Dios se ha revelado. Necesitamos gente, hermano, que venga mire, hermano, yo le doy gracias al Señor por los Ananías que me dio en el principio. Yo tuve un varón que yo le perdí la huella. No la huella vegetal, sino la huella del caminar, ¿no? Se llamaba Adrián. Su apellido no me acuerdo. A lo mejor los hermanos que están por internet que me conocen desde chiquitito en el Señor sabrán quién es. Adrián era mecánico, hermano Marvin. Aleluya. Él sí era buen mecánico. No, Marvin es buen mecánico también. Pero mire, cuando a mí el Señor me alcanzó, no le puedo contar toda la historia, hermano. Por favor, no podría. Se la voy a resumir rapidísimo. Yo vivía con un amigo en una casa donde en cada lugar donde usted iba, un altar, una imagen. Al baño, altares, prendas, ídolos, todo. Velas, donde quiera, hermano, se parecía. Pero para mí eso era normal. Cuando a mí el Señor me alcanzó y me impactó, empecé a predicar el evangelio. Hermano, me corrieron de la casa y de un momento a otro me miré yo con la necesidad, sin conocer a nadie, impactado por el evangelio. Solamente ahora, en ese entonces, conocía a algunos hermanos nuevos que en la iglesia donde el Señor me mandó a mis primeros pasos, una iglesia muy linda, por cierto. Tuve el pastor hace unos años atrás en la iglesia aquí en Ken con nosotros, una gran persona hasta de este tamaño, hermanos, una gran persona de Guatemala, pero muy lindo. El hermano y su esposa nos visitaron a la iglesia, aquí estuvieron en Ken. Máster en divinidades, una persona muy preparada. El Señor lo sacó del comunismo. Me contaba la experiencia que él tuvo cuando el Señor le habló. Hermano, miró unas letras que decía salvación de fuego en el altar y el hombre se convirtió. Era un líder comunista en su país de Guatemala. Y de ahí lo sacó el Señor. Ese fue mi pastor en mis primeros pasos. Y pues de ahí, hermano, ¿qué le estaba contando? Ya se me fue hasta el hilo. A ver. Vamos a ver, regresemos el cassette, hermano. La cual, a ver, ¿qué? El comunismo, ya lo pasamos eso. ¿Cuál es el otro? Sí, Ananías. Ah, la Ananías, sí, la Ananías. Amén. Ay, ay, Señor Jesús. Mire, ahí el Señor me dio unos lindos hermanos tutores. Este varón que era mecánico, Adrián, cuando esta gente me echó vilmente, hermano, me cerró las puertas, me dijo: vete para donde quieras con tus hermanos, lo que sea, pero tú ya no vives aquí. Imagínese, hermano, joven, desolado, yo me sentía abandonado. Yo dije: ¿y ahora qué hago? ¿A dónde tenía que ir? A la iglesia. Hermano, allá me quedé. Y cuando estaba ahí en la iglesia, llegó este muchacho y me dice: no tienes dónde quedarte, me dice, porque me miró que andaba pues muy triste. Yo le dije: la verdad es que me corrieron de la casa donde vivía. Me dice: mira,
yo te ofrezco donde yo vivo, pero no crees que es un lugar muy agradable. Tú sabes que yo soy mecánico, me dice. Yo le dije, pues sí. Y pues mi casa, me dice, es mi ven. Así me dijo. Y la cama, dice, nos podemos turnar. Yo la pongo en el taller. Mira, hermano, yo viví por meses en ese taller. ¿Sabe cómo nos bañábamos en ese taller? Pero llenos de Dios. Antes de entrar a bañarse, porque ahí es donde lavaban las llantas para ver si estaban ponchadas o no, en la tina, había una regadera, pero no había agua caliente. Entonces, en tiempo de frío, había unas pesas, hermano, ahí al lado de la tina. Y antes de entrar uno a bañarse, tenía que hacer pesas. ¿Sí me entiende? Hacer pesas. Y ahí, hermano, uno no gastaba mucha agua, porque ya calientito entraba y ¡zum! A cobijarse, hermano. Usted sabe. O sea, todo eso uno lo pasó, hermano. Pero yo hubiera podido decir, no, esto de seguir al Señor como que no. Hermano, esa es una parte de la historia que yo le puedo contar de mi inicio. Pero le puedo contar otras, otras tremendas. Pero ese varón que Dios me dio fue un Ananías. Hermano, con él nos pasábamos horas estudiando la palabra. El hombre, hermano, ponía su punto de vista, yo el mío, ya andaba yo haciéndome el doctor, el teólogo, hermano. Y luego nos juntamos con un grupo, nos amanecíamos en la mañana en los restaurantes, hermano, hablando de la palabra. Éramos varios jóvenes después hablando de la palabra, hermano. Gente que funcionó como un Ananías con Pablo, que vino a ministrarnos. Ahí se lo voy a los versos para que usted vea. Cuando llega Ananías, hermano, y empieza a ministrar, Pablo, ordenado y motivado por el Señor. Entonces, estos son los que el Señor pondrá en tu camino, en tus primeros pasos, para que te digan qué sigue, qué sigue. Yo le pongo aquí rapidísimo, inciso A. Hermano, cuando tú te conviertes, lo que sigue es adquirir visión. Ahí está, Juan 3:5, usted sabe. El que no nace de nuevo no puede ver el reino, ¿correcto? Usted lo puede ver ahí, capítulo Juan 3:5. Pero ¿qué está haciendo Ananías con Pablo? Dándole visión. Si algo necesita un recién convertido, es una visión. Una visión. Un recién convertido no puede andar suelto, porque después tenemos mucha gente con visiones torcidas o visiones equivocadas, hermano, pero no una visión legítima de Dios. Inciso B, Pablo recibe la designación en el cuerpo. Entonces esto habla de compartir tu fe con otros. ¿Por qué? Porque Ananías, hermano, le explica la designación que tenía Dios para con él en el cuerpo de Cristo, de compartir. Por eso cuán importante es que cuando una persona nuevecita llegue, por favor no me las corrompa. Agárrenlos y enséñenles la palabra. No les enseñe a ir a las carnes asadas, eso ya lo saben ellos de antemano. Los cumpleaños no son los mejores lugares para consolidar a una persona. Cumpleaños es para ir a celebrar. Dedíquele tiempo, dele seguimiento, sea un Ananías. Quiere invitarlo a la carne asada, pues invítelo, pero no lo haga como una forma de decir, lo voy a consolidar aquí. Mejor visítelo. Tome la responsabilidad de ir a buscar a los Pablos para darles visión, hablarles de su designación en el cuerpo y también explicarles que qué esperan para bautizarse si ya creyeron. No, que hay mucha gente que tiene 5, 7, 8, 10 años y están todavía, ay, es que fíjese, hermano, que yo no me bautizo porque todavía no sé, es que todavía tengo que estar seguro. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia le dice claramente, Ananías llegó con Pablo y le dijo, ahora, hermano Pablo, ¿qué esperas para bautizarte? El que antes bautizaba, ahora tenía que bautizarse, hermanos. ¿Ya creíste? Bautízate. Inciso D, le dice, lava tus pecados invocando su nombre. Pablo tenía la experiencia, pero tenía que llegar a declarar Romanos 10, 9 y 10. Cuán importante, hermano, es funcionar como Ananías en un ministerio. Si bien es cierto, necesitamos Bernabés,
pero necesitamos Ananías. ¿Qué dice Romanos 10, 9 y 10? Que si confesares con tu boca a Jesús por Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás. Porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Eso necesitaba Pablo hacer. Confiesa su nombre. Ya Pablo había tenido la experiencia y todo. No es el agua que lava pecados, sino la sangre de Cristo derramada por nosotros en la cruz. Primera de Juan 1:7. ¿Qué dice Primera de Juan 1:7? Lo dije hace rato. Hermanos, lo dije hace rato. Si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Me explico? Hermano, es muy lindo irse a su casa y olvidarse de todo el resto, o juntarse para las carnes asadas, las ceremonias, las convivencias, pero ¿cuál es el propósito de las convivencias que tienes? Perder el tiempo, criticar, juzgar, hablar de tus planes personales. ¿Cuándo vas a ganar un alma? ¿Cuándo vas a ser un discípulo? ¿Cuándo vas a ser un Ananías o un Bernabé? ¿Cuál es el propósito de las reuniones de convivencia que tenemos? Amados hermanos, ¿de qué hablan? Hello. Ay, hermano pastor, usted nos está regañando, ya nos está prohibiendo reunirnos. No, reúnase, pero piense en el propósito. Piense, y si no, haga como el que decía Mauricio, que tenía un jovencito en la iglesia que en cuanto empezaban a criticar, él así despistadamente se iba, y de repente un día Mauricio le preguntó, le dijo: oye, ¿y tú por qué te vas de la mesa? Es que mire, eso de cuando empiezan a hablar de otros a mí no me gusta, yo por eso no quiero participar con eso, mejor me voy. Haga eso. Pero hay gente que sus reuniones son para criticar una visión, al ministro, a los líderes, a la alabanza. Ustedes saben que nos han criticado la alabanza de aquí, ¿de quién? Hermano, nos han dado duro. Yo me he sentido hasta cierto punto mal y digo, pero es que le vamos a hacer, que el Señor nos ayude, ¿no? Pero sí, no crean que estamos cañones. No, no estamos cañones, hermano. Nos han hallado faltos muchos por ahí, así como lo oye. Alguno va a decir, pero es que el hermano está cañón. No, sí, pero nosotros aquí lo vivimos, pero ellos allá a través de la red no. Más con la música que sale y solamente a veces se oye el piano, a veces nomás la batería, a veces solamente el varón cantar y la música no se oye. Pues claro, cualquiera la va a juzgar. Mejor que se vengan al culto, ¿verdad? A cantar y a experimentar. ¿Cuántos dicen amén? Vámonos rápido ya y terminamos con el inciso E. Oren por ti para que reciba la llenura. Necesitamos Ananías para que oren por nosotros para que recibamos la llenura. ¿Qué hizo Ananías con Pablo? Nos regresamos a Hechos 9:17. Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobre la vista, y se llenó del Espíritu Santo. Sí necesitamos Ananías que Dios levante para que impongan manos, pero no necesariamente significa que tenemos que andar imponiendo manos donde quiera. Hay que primero entrar al orden. Recuerde que la Biblia dice que no impongamos las manos a la ligereza. Mantengámonos de pecados aparte. Siempre tiene que haber un orden, amados hermanos, antes de ir a orar por una persona. Asegúrese que sea una persona autorizada para orar por otros. Si a mí me quieren venir a poner manos, yo voy a ver primero quién. Yo no voy a dejar que, perdón, con todo el respeto, que una oveja me ponga la mano. Ahí está rompiendo un orden de jerarquías. Hay mucho que hablar de eso. Ya les voy a explicar más adelantito la importancia de respetar jerarquías, aún en la oración. Ore por nosotros, hermano, cúbranos.
pero no nos impongan manos. ¿Me escuchó lo que le dije? Oren por nosotros, pero no nos impongan manos. Deje que lo hagan los ministros que tienen nuestro mismo rango, no porque no creamos que Dios no le va a escuchar a usted, es por una cuestión de orden jerárquico en el reino de Dios. Aunque no me diga amén. Gracias, hermana, Dios te bendiga. Dice que al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Entonces, hermano, Pablo cuenta un testimonio glorioso para los judíos. Cuente su testimonio de aquí para adelante, pero vea a quién se lo cuenta. Concluyo. En su defensa, Pablo utiliza su testimonio como base para el diálogo. ¿Lo oyó? Para el diálogo. Ya que seguimos creyendo que el testimonio es muy importante mientras los hermanos pasan, para poder dialogar con otros de las maravillas transformadoras de Dios en nuestra vida, solo tenemos que agregar que nuestro testimonio debe de contarse con las personas, dice, o debe de agregarse que debe contarse a personas indicadas. Por favor, no vaya con un maestro a hacer el ridículo. De veras, amados, porque lo va a juzgar, va a decir, pobre cuate, qué vida más miserable ha tenido. Oh, yo vengo de una vida de un hogar de alcoholismo. Eso se hace en Alcohólicos Anónimos, en el centro de programa SER. ¿Cómo se llama el otro programa? ¿Cómo se llama el otro, hermanos? Tantos que hay, ¿verdad? Esperanza, Lanón. Ahí, hermano, cabal. Lo invitan a una campaña de ir a alcanzar expandilleros drogadictos. Llévese un expandillero, un drogadicto. Pero va a ir a alcanzar a personas, hermanos, profesionales. Mi hermano, yo estuve en una iglesia en México en una ocasión de puros profesionales. Y a mí se me ocurrió hincarme, adorar al Señor. Y yo adoraba al Señor. Mi pastor me llamó cuando regresé a la iglesia de California. Me dice, vos, vení para acá. Y yo le digo, canten hermanos ahí suavecito, no importa. Yo le dije, ¿qué pasó? Me están llamando de allá a una iglesia que visitaste. Yo le dije, ¿pero por qué, hermano? Yo pensé que era un buen reporte. Y yo recuerdo que un varón llegó de los líderes, me pidió el número del pastor, un cassette en aquel entonces. Y yo le di el número. Dije, aquí está el número. Pero yo nunca me imaginé que iba a llamar para quejarse. Me puso una, hermano, ¿para qué le cuento? Ahora, yo estaba muy entregado al Señor y todo, pero francamente fui irrespetuoso al culto de ellos. Yo debería haberme sujetado a su orden de ellos. Yo fui a imponer el mío y pagué las consecuencias porque mi pastor me dio un tirón de orejas. Me dijo, no, vos cuando vayas a otras iglesias revisa cuál es el orden y sujetate, me dice, porque él es de Guatemala. Yo le dije, amén, hermano pastor, me voy a sujetar. Un día me llamó y me dijo, vos, me han dicho que andas predicando por allá en las iglesias, ¿para qué le menciono cuáles? Yo le dije, sí, hermano, yo voy hasta las católicas y me invitan. ¿Cuál es el problema? No, mira vos, es que hay gente que me está llamando de que te estás haciendo de esa línea. Ah, no, eso sí no, le dije yo. Yo guardo la sana doctrina, eso se lo garantizo. Estoy convencido de lo que usted me ha enseñado. Hasta el día de hoy estoy convencido de lo que mi pastor me enseñó. Yo no predico otra cosa, amados hermanos, que yo no haya recibido de mis padres espirituales. Así se lo digo de antemano. El evangelio que yo predico, si bien es cierto, le añado mi gracia, pero tiene un trasfondo, hermano, como Pablo lo dijo. Fui enseñado por el sumo sacerdote a los pies de Gamaliel. Hermano, a los pies de Gamaliel. Cuando Pablo dijo eso, todo el mundo paró las antenas, porque todo el mundo respetaba altamente al sumo sacerdote Gamaliel. Y Pablo había sido educado exclusiva y directamente por él. Eso significaba que Pablo tenía preceptos guardados de esa línea. Igual los tenemos nosotros. Podemos estar en otra visión que el Señor nos entregó, porque el hijo tiene que crecer, tiene que formar su propia casa, pero nunca vamos a olvidar a los padres que nos engendraron y nos enseñaron un evangelio de peso y de fundamentos. ¿Quiere ponerse de pie y damos gracias al Señor? Levante sus manos al cielo y dígale, Señor, gracias por este glorioso evangelio que me has dado. Gracias, Señor,
Y posiblemente usted hoy esté en una nueva fase de evangelio que tal vez no conozca. Pero dele gracias al Señor, porque ahora el Señor lo ha traído a un evangelio donde le está enseñando lo que faltó de aprender. No significa que no le hayan enseñado. Puede que le hayan enseñado muy bien, pero tenemos mucho que añadir todavía y depurar también otras cosas y poder acercarlo más al conocimiento del Señor. Así como la iglesia del principio fue una iglesia poderosa, la iglesia de este tiempo tiene que ser una iglesia poderosa. Así como surgieron cristianos que testificaban como Esteban, como Felipe, así tiene que haber cristianos que testifiquen como Esteban y como Felipe o Pablo. Así como Dios levantó a Bernabé, así como Dios levantó a Ananías, así que Dios levante hoy Bernabé y Ananías en nuestros medios. Pero que se acaben aquellos que se han dejado mezclar por otras doctrinas, y que abracemos la doctrina sana del Señor. Hable con el Señor por un minuto, dígale: Padre, qué bueno que me has llamado, gracias, porque ahora yo sé en quién he creído. Ahora yo sé que largo camino me queda por aprender, y hay mucho que aprender todavía. Por eso no te sorprendas por lo nuevo que posiblemente no entiendas. No significa que no sea así. Lo que quiere decir es que aprendiste de otra manera y que puede ser que tengas que volver a aprenderlo. Por eso es importante revisar la palabra del Señor para acoplarnos a lo que dice su palabra, no lo que los hombres dicen, su palabra. Padre, te doy gracias en esta tarde por este tiempo glorioso. Bendigo a tu pueblo de antemano y te ruego, Dios, que tú puedas hacer una obra gloriosa en sus vidas. Que de cada uno de ellos, Señor, tú puedas levantar Pablos, Ananías, Bernabés, que vengan a bendecir y edificar tu iglesia. Que cuando cuenten su testimonio, Señor, impacten a quienes le cuenten el testimonio. Que cuando cuenten el testimonio tengan algo de qué hablar del cielo. No permitas que tu iglesia viva sin experiencias. Más antes dale las experiencias. Más antes, Señor, dales revelaciones, visiones, manifestaciones. No los dejes en la letra. Haz que esa letra se haga viva, Padre Celestial. Por medio de tu Espíritu Santo hay una visitación sobrenatural. Y que ese avivamiento que se ha estado hablando, que ha sido provocado, Señor, y ha sido profetizado, también descienda en este tiempo, Señor, en este ministerio y en este lugar. En el nombre de Jesús. Y que se levanten hombres y mujeres deseosos de servirte y de contar su testimonio a otros que todavía no lo saben, que no conocen de las maravillas, de las manifestaciones, pero que nosotros que las conocemos y sabemos y las hemos experimentado, queremos contárselas al mundo y dar a saber que tú eres verdadero, eres real, y que te manifiestas a aquellos que te buscan. En el nombre de Jesús, levante su voz y cántele al Señor con toda su fuerza y con todo su corazón. Dígaselo al Señor.